Bien, vamos a ver un balance de azúcar, ¿ya? De tal manera de que el día miércoles van a tener la evaluación de este balance. No es difícil, es un balance sencillo. Bien. Bien, se requiere producir 1200 kilos hora de azúcar. ¿Qué cantidad de caña de azúcar se requiere para producir dicha cantidad? Realizar el balance en materia en todos los equipos en una hora de proceso si se tienen los siguientes datos. ¿Ya? Se tiene de que hay 1500 kilos de azúcar que se va a producir en una hora, es decir, de que en este sistema que está simplificado acá, ya, tal como habíamos visto el proceso, ya entra la caña a las trituradoras, de las trituradoras pasa al molino, y es aquí donde se produce la obtención de jugo. Del molino sale bagazo, ¿ya? Y es aquí donde se adiciona agua. Consiguientemente tenemos un sistema que tiene una entrada y tiene otra entrada de agua, son dos, y tiene dos salidas, que vienen a ser E y F, donde E es el jugo y D es el bagazo. ¿Ya? O sea, si analizamos como sistema, todo aquello que atraviesa este sistema está relacionado a lo que atraviesa nuestro volumen de control cuando aplicamos el concepto de sistema termodinámico, ¿ya? Entonces, aquí vemos de que tenemos dos entradas, dos salidas. Después del proceso de molienda, ¿ya? Se tiene las cribas. Habíamos visto de que se tiene un filtro rotatorio. Bueno, podemos decir de que acá no estamos considerando el proceso de sedimentación. Vamos a considerar de que el cribado, todo ello está en un solo proceso que es separación de sólidos, ¿ya? Y entre ese jugo ya hay separación de sólido y el jugo pasa al proceso de evaporación. ¿Listo? En el proceso de evaporación hay una eliminación de agua. Bueno, en este sistema tenemos una entrada y tenemos dos salidas. Aquí, en el proceso de evaporación, que es la concentración de la solución azucarada, ¿ya? Se evapora agua, de tal manera de que la salida, que es J, es vapor de agua, este es el jugo que entra con 14 o 13 o 15 grados Brix, ¿ya? Y se concentra este jugo hasta obtener 40% de azúcar. En otras palabras, hablamos de 40 grados Brix. Es lógico que este jugo, si tiene 40% de azúcar, el agua es 60, acá abajo. Bien, en el proceso de cristalizado, secado, más que todo en el proceso de cristalizado, se tiene una melaza que contiene todavía 1% de azúcar y 99% de agua. Y el producto final ya tiene un 99,5% de azúcar y un 0,5% de agua. Generalmente habíamos visto de que
ellos logran hasta obtener un 0,3% de agua. Aunque en la vida real no es imposible, pero cuesta eliminar totalmente todo el agua. Tal es así que en una experiencia que tuve precisamente con el ingenio Guavira, es que fui a hacer la inspección y los datos de muestreo daban un contenido alto de agua. Y el jefe o gerente de fábrica, un tipo con más de 30 años ahí de experiencia, pensó que yo no conocía el tema. Y le digo, mire, los parámetros de su azúcar tienen un alto contenido de humedad, no cumplen los parámetros que exige la norma. Puta, se enojó. Pero si nosotros hacemos control de nuestro azúcar, que por allá, me llevo a los laboratorios y encontré a mis compañeros que eran de la U, uno de ellos era jefe de laboratorio y es jefe de laboratorio, a Dalí Cárdenas, y encontré otros más ahí. Y le dije de que su contenido de azúcar era alto. Entonces, se sometió a otro muestreo, ¿ya? Pero siempre es muy difícil llegar a obtener un 0,3% de agua, ¿ya? De todas maneras, para efectos de cálculo ya he considerado de que hay un 0,5% de humedad en el producto final. Por otro lado, he considerado acá ya de que en esta etapa de este proceso se emplea el 42% de agua de lo que viene a alimentarse en caña. Bien, nuestro proceso se inicia aquí, en esta etapa. ¿Por qué? Porque es un balance de materia que va de la parte final hacia atrás, ¿ya? Entonces, aplicando un balance global aquí, si consideramos todo esto como un sistema, ya voy a retirar esto, ¿ya? Considéralo todo esto como está acá, como un sistema, para poder entender, habría que delimitar nuestro sistema en estudio. Es aquí la importancia que tiene lo que ustedes aprendieron en termodinámica, aunque hay algunos que no explican realmente la importancia que tiene el concepto de lo que es la termodinámica, en el aspecto de lo que viene a ser límite de frontera, volumen de control y la importancia que tiene establecer lo que se consideran las entradas y salidas en el sistema, ¿ya? De tal manera de que aquí vamos a poder apreciar cuando yo empleo el concepto del sistema. Yo, como ven esta línea punteada, ¿ya? Para mí es mi sistema que voy a estudiar. Y en este sistema en estudio, ¿ya? Voy a ver qué es lo que atraviesa y sale a este sistema. Tenemos acá una entrada, acá otra entrada, una salida, otra salida, otra salida, otra y acá otra salida, ¿ya? Entonces, esto me permite a mí poder analizar lo que atraviesa y salen del sistema para aplicar un balance de materia, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá lo que ocurre. Un ratito, jóvenes. Esto de aquí me atrapalla, como dice el brasileño. Bien. Y aquí tenemos la salida, jóvenes.
Entonces tenemos F, otra entrada, F más este de acá, que es el 42% de F, que sería 1.42. Mi balance sería así entonces. F, este le vamos a poner B, ¿listo? Para no complicarnos. Insertar, vamos a insertar una columna. Ya, esto va a ser B. Donde B es el 42% de F, ¿no? En eso habíamos quedado. Ya, entonces aquí tenemos que este es el 42%. Bien. Es el 42% de la cantidad de caña que entra. Entonces aquí debería tener yo K, B más F. Que sería lo que entra al sistema acá. Y salida sería D, E, J, L y M. Bien. Entonces aquí lo tenemos el balance global en el sistema, donde tenemos como dato la salida que viene a ser de caña y F que viene a ser el 42% de F o B por decir. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, lo vamos a escribir como un número. No quiere, sí. Ya, en vez de porcentaje como número, que viene a ser el 0.42% de F. Bien, entonces este es nuestro balance de masa, ¿ya? Donde B es 0.42%, más F, que son las dos entradas que tenemos, y lo demás son salidas. ¿Ya? Bien, vamos a hacer el análisis del balance en el proceso final, que es el cristalizador y el secado, donde tenemos como salida de que se va a obtener 1500 kilos de azúcar que tendrá 99,5% de sacarosa y 0,5% de humedad. Entonces 99,5 por multiplicado por 1500 es lo que se tiene como azúcar de este proceso, y de agua de estos 1500 o por sí contenido de agua en estos 1500 de azúcar vendría a ser 7,5 kilos. Ya tenemos definido la cantidad de azúcar y agua que tendrán esos 1500 kilos de azúcar. Luego tenemos de que K es la entrada al cristalizador, secador, y tiene dos salidas que vienen a ser L más M. Entonces K es igual a L más 2500, pero tenemos acá de que el azúcar que entra al cristalizador tiene una concentración de 40 grados Bri y 60% de agua. ¿Ya? Ahora, aquí la melaza que sale tiene el 1% del azúcar que ingresó acá. ¿Ya? Bueno, entonces, esta es la ecuación que corresponde al balance general en este sistema.
K es igual a L más M, ¿ya? Y el análisis respecto al azúcar, que viene a ser el balance parcial, tomando como componente clave el azúcar, sería 0,4 de K, y la salida sería 1 entre 100, 0,01 de L, y acá ya tenemos definida la masa de azúcar que sale en estos 1500, o puede ser 99,5 por M, si ustedes gustan, ¿ya? Entonces, fíjense, acá está ese balance, ¿ya? Y, bueno, aquí lo que tengo que hacer para que se vea, ese es el 99,5%. Entonces, si multiplicamos, llegamos a tener esta ecuación, y de aquí, de esta ecuación, despejamos o reemplazamos L o K, por decir, que es igual a L más 1500. Un ratito, vamos a revisar a ver qué es lo que he hecho. He reemplazado L. Si he reemplazado L, entonces es K menos 1500. ¿Ya? Entonces esta ecuación, si yo despejo L, entonces aquí, esto es igual a K menos 1500. Y esto es lo que reemplazo acá, por el valor de L. Hago las operaciones respectivas y encuentro que la cantidad de jugo con 40% de azúcar viene a ser 3788. ¿Ya? Entonces tenemos de que aquí la cantidad de K ingresa ya vendría a ser 2888. Para encontrar L, tranquilamente puedo decir K es igual a L más M, despejo, bueno, ya está despejado acá L, ¿no es cierto? Entonces reemplazo la K y hallo el valor de L, que es la melaza. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, yo puedo encontrar de que L por diferencia es 2288. Un ratito, hay algo que está fallando. Hay algo que está fallando. Sí, o sea, en este caso K es este valor, menos 1500 me genera este valor. Entonces K es la que está mal reemplazado. K es este valor. ¿Ya? Bueno, entonces ya una vez que encontramos las cantidades de K, podemos multiplicar 0,4 por esta cantidad, nos da los kilos de azúcar, 0,6 por esto, nos da los kilos de agua. Y encontramos L, ya multiplicando este valor por 1%, me genera que hay 22,8 kilos de azúcar que salen en esa melaza, y hay 2265 que viene a ser el 99% de L, que es esto de acá. ¿Ya? Entonces ya tenemos aquí lo que viene a ser la composición de la melaza. ¿Ya? ¿Listo? Entonces esto es L, y L es igual entonces a esta cantidad, que es la diferencia. Y entonces aquí tenemos los kilogramos de melaza. Bien. Una vez encontrado esto, vamos hacia atrás para determinar qué es lo que pasa en el proceso de evaporación.
Ya hemos determinado de que K es la cantidad que ingresa a este cristalizador, que viene a ser este valor. Si nos vamos acá a la figura general, ya estamos haciendo el análisis ahora acá, en el evaporador. Ya hemos encontrado este valor, que es lo que tenemos como incógnita. Tenemos como incógnita la cantidad de jugo al 15% que ingresa al evaporador y sale K más J, J más K por decirlo. ¿Ya? Entonces nos vamos acá a este balance, ¿ya? Y en este balance, en el evaporador, ya encontramos este valor. Esta es su composición, que la hemos sacado de acá, se copia acá abajo, ¿ya? No conocemos H, ni conocemos J, pero tenemos nosotros las composiciones que tienen estas corrientes que ingresan y salen al evaporador en uno de los componentes claves, que puede ser el azúcar o también pueden considerarlo el agua. Bien, entonces el balance general sería H igual a J más K. Este valor ya lo determinamos del anterior balance. Y tenemos una ecuación que tiene dos incógnitas. Aplicamos el balance parcial respecto al azúcar. Lo que se evapora acá no arrastra azúcar, consiguientemente cero. Y se facilita la solución de balance en el evaporador cuando hacemos el balance respecto al azúcar. Entonces, el balance parcial, ya entonces tenemos de que H, ya la masa que entra de jugo al evaporador, viene a ser 10.102 kilogramos de jugo, ¿ya? Y J es la masa de agua que se evapora, ¿ya? Viene a ser la diferencia, ¿listo? Es decir, J es igual a H menos K. Y tenemos este valor acá, ¿ya? Fíjense, ¿listo? H menos K. Bien, ya tenemos los valores correspondientes aquí. Ya pasamos a la etapa posterior, que vendría a hacer el análisis acá en la escriba. En la escriba tenemos de que ya H hemos determinado, nos queda como variables encontrar E y G. Consiguientemente, ya aplicamos un balance en los organizadores de escriba, donde E es igual entonces a G más H. H ya lo determinamos del anterior balance, es esta cantidad, ¿ya? Y esta es su composición en azúcar y agua. En otras palabras, H viene a ser la solución o el jugo que tiene un 14 o 15% de azúcar y que se concentra en el evaporador. Entonces aquí E es igual a G más H, donde H ya tenemos que es este valor, y aplicamos un balance parcial respecto al azúcar. Hola amigo, estoy pasando clase. ¿Qué tal te parece a las 11 o en la tarde? A partir de las 3, que hoy es mi día y estoy que voy al banco más un rato. Ya, listo. A las 3 el mismo Zoom, ¿ya? Listo. Ya, chao amigo. Chao. Bueno, van a disculpar jóvenes. Estamos acá viendo este balance, ¿ya? Entonces, si hacemos respecto al azúcar nuevamente acá, a ver, al igual que en este anterior proceso se facilita,
ya, porque tenemos de que E es con respecto al azúcar sería 0,11 por E. Acá en la escriba se tiene que no hay arrastre de azúcar, ya, entonces ahí 0, ya, y también se facilita el cálculo. Pero ¿qué pasaría si esto no fuera 0? Entonces ahí ya nuestro balance cambia completamente, ¿ya? Por ejemplo, aquí F55, vamos a irnos a ver a F55. ¿Qué tal sería si aquí nosotros le ponemos un 94%? Ya, acá le ponemos 5% y 1. A ver qué ocurre. Ya, entonces aquí 94, aquí sería 95 y 1. Fíjense que aquí cambiaría completamente, ¿ya? Con respecto al azúcar, en este caso, no sé qué pasa. Aquí sale, está bien, el 001. Bueno, cambia todo, ¿no? Fíjense, ¿ya? Entonces, para mí que vamos a dejar algo de azúcar porque siempre habíamos visto de que en los trapiches siempre hay algo de arrastre de azúcar, un porcentaje bajo, ¿ya? Ese porcentaje bajo va a implicar posiblemente una variación en la cantidad de caña que debe ingresar. Bien, si seguimos resolviendo esto, ya a través de esta modificación que hicimos, vemos de que E viene a ser esta cantidad y G es la masa de kilogramos de bagazo que sale acá, ¿ya? Entonces aquí, a ver, G, aquí es bagazo. Uy, ya. Aquí es bagazo. ¿Listo? Bien, entonces esto es lo que hemos calculado. Nos vamos al balance de los molinos. Ya, fíjense de que ya cambió bastante. En el balance de los molinos tenemos de que E ya lo hemos calculado acá. Ya es la masa de jugo que entra al proceso de cribado y tenemos esta concentración de cada uno de los componentes. Ya, pero aquí no se conoce, ya, en este caso, en lo que viene a ser el bagazo que sale, no se conoce cuánto es lo que sale en contenido de agua y de azúcar, pero el 94% es de pulpa. Bien, esta es la cantidad de caña que ingresa, ya, F es la cantidad de caña de azúcar que ingresa al proceso. Y A habíamos dicho que es el 42% de F. Y ya había explicado anteriormente. Haciendo el balance acá, entonces A más F es igual a D más E, donde A es el 42% de F, ¿ya? Entonces acá al reemplazar se convierte en una sola variable, 1 más 0,42 nos da 1,42. D es la incógnita de bagazo que sale, ¿ya? Y son 86.882 kilogramos de jugo. Consiguientemente, ya despejamos D acá y tenemos esta expresión. Hacemos un balance parcial respecto a la pulpa. Aquí de F viene a ser el 0,3% de F,
Ya con respecto a la pulpa, en D, aquí creo que hay un error. Esta D vendría a ser 0,94. ¿Ya? Vamos a ver un ratito. Bueno, aquí tengo dos valores. He hecho cambios donde tengo que corregir. Después vamos a ponerle 0,94, ¿ya? De pulpa que tiene el bagazo. Bien, entonces aquí ya tenemos la cantidad de pulpa que hemos estimado. Ya. Resolviendo esta ecuación, tenemos de que D es 1.42 DF más menos 86.000. Resolviendo, tenemos de que necesitamos de que al proceso ingrese 66.382 kilogramos de caña. Eso viene a ser el problema en sí, ¿ya? Bien, ese es un balance que hemos hecho de atrás para adelante, ¿listo? Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta que tuvieran? Hola. Inge, Bueno, en mi opinión, sí, ¿es necesario calcular sí o sí el balance de la pulpa? sí, es necesario, pues no se olvide que eso tiene valor comercial. Es importante eso. Demasiado importante. Bien, ¿en qué consiste su examen que van a dar el día miércoles? De que yo les voy a decir, en este problema se dispone, ya, a ver, formato, modelo, copiar hoja, vamos a crear una copia acá, pública, va a ser grave, sí. Ya se complicó la asistencia. Bueno, el examen va a consistir en un proceso inverso. Yo les voy a decir, entró 15 toneladas de caña. Calcular cuánto de azúcar se va a obtener. Ya, entonces, ese va a ser el proceso. ¿Listo? Bueno, el día de mañana, ahora es 12:13, el día de mañana vamos a plantearlo ese problema. El día jueves o viernes ya va a haber la primera disertación y los grupos que puedan ir disertando mejor porque ustedes son muchos. ¿Listo? Vamos a terminar la clase acá. El día de mañana voy a repasar nuevamente y voy a entrar a la otra unidad que viene a ser sobre producción de todo aquello referente a construcción. Vamos a entrar a cemento, después cerámica. Estamos en tiempo todavía, tenemos 15, tenemos 10 días, me da cabalmente para terminar 3 días antes el programa, sin correr y hablar en forma de cristiano como lo estamos haciendo. Hoy día vamos a quedar en este periodo nomás, ¿listo? Bueno, jóvenes, por favor, colóquense en pantalla. Vamos a terminar.